distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder.
Las 8 de la mañana con 4 minutos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, hoy es martes 16 de julio y como lo hacemos todos los días nos disponemos a acompañarlos en la primera mañana de Radio Nuevo Día hasta las 9:30 de la mañana. Somos la otra gestión. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenidos. Pensé que también le decías a los muchachos de la selección que finalmente llegaron y fueron como se merecen, muy bien recibidos. Recién estaba mirando las imágenes que vimos todos anoche desde Ezeiza. Está una parte del plantel aquí, nosotros también estábamos muy contentos de verlos y que reciban tanto amor, tanto cariño de muchísima gente que se acercó, pese a todo, pese a la temperatura, pese al horario, pese a todo, a demostrarles tanto cariño. Así que muy lindo y así arrancamos con esta misma energía esta mañana aquí en la otra gestión. Mañana del día martes. No se mostraron mucho, ¿no? Simplemente cuando llegaban al predio de Ezeiza, ahí se los vio, estacionó el chofer, estuvo 30 segundos para hacer ese ingreso. ¿Y a quién se vio? A Scaloni, a Nico González, a Leandro Paredes, sí, vidrio. Claro, pero no mucho más. No se asomaron tampoco a la ventanilla así a saludar. Vienen cansados también, con 24 horas sin dormir, ¿no? Sí, o más. Sí. O más. Bien, muy linda esa boina, ¿eh? Gracias. Bueno, que no se diga que es por falta de peine. No es por eso, a vos no sos como yo, que cuando no tengo un recurso me pongo la gorra y listo. Bueno, son recursos. No vamos a andar contando los secretos. Te mandaste a la frente sola. Claro, bueno, ponele. Pero sí, pinto hoy, pinto boina. Son detallitos. Claro. ¿Cómo le va, comandante? Comandante también está con la cabecita. Mañana me sentía morir. Con la cabecita tapada. Está de gorro. ¿Todo tranqui? Bueno, me alegro mucho por usted. Y aquí con nosotros también compartiendo la mesa, compartiendo el mate, poniéndonos al aire en el streaming, Julián Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Che, Mbappé se fue al Real Madrid, firmó para el Real Madrid. Y ya hay un récord de ventas de la camiseta número 9, que es la que va a usar. Se puso la blanquita. Claro, desde la llegada de Ronaldo al Real Madrid, dicen que no había tanta revolución. Seguramente. En un pase futbolístico. No, seguramente, ni hablar. Pero bueno, ahora está rompiendo todos los esquemas en la presencia del crack francés allí en tierras españolas. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos, no hace tanto frío, estoy esperando que actualice porque tenía el de las 7 de la mañana, quería tener ya el registro a las 8. Sí. A ver si lo tengo, sí, ya lo tengo. 4 grados 1 décima la actual. La sensación térmica 4 décimas de grado, ambos registros positivos. Humedad 67%, presión 1007 hectopascal. Viento del noroeste a 16 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llega a los 6 grados centígrados, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mañana miércoles 5 de máxima, 0 de mínima, y el jueves 4 de máxima y 0 grados de temperatura mínima. De aquí y hasta el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, no tendríamos que tener temperaturas bajo cero. En Río Gallegos. En Río Gallegos, hablo de la capital, exactamente. Perfecto. Bueno, yo me iba a ir a San Julián, pero todavía están vigentes los datos de las 7 de la mañana, así que les vamos a dar unos minutitos a ver si actualizan los de las 8. Los que sí están actualizados son los del Calafate a esta hora, 4 décimas de grado bajo cero la temperatura real y la térmica allí es de 3 grados 6 décimas negativos. 84% la humedad, el viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad, la máxima pronosticada para hoy en el Calafate es de 5 grados y hay pronóstico en esta mañana de lluvias y nevadas en la villa. Hacia la tarde y la noche ya
cambia el panorama y el cielo se torna mayormente nublado, pero sin pronóstico de precipitación. Bien, estoy mirando el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy todo normal aquí en Santa Cruz. Para mañana miércoles también, toda la provincia pintada de verde. No así, hay una franja pintada de color amarillo por anuncio de nieve. Perdón, de lluvia, pero es para la zona de la comarca de la provincia del Chubut, ¿viste? Toda la zona cordillerana de Chubut, desde el centro de la provincia hacia el norte, toda la zona de El Bolsón, también Río Negro, incluso llega hasta la provincia de Neuquén. Y hago esta salvedad porque hay algunos por allí que deciden en estas épocas de receso ir a pasarse un fin de semana o una semanita allí a la zona de tan linda, ¿no? De Lago Puelo, Bolsón, Puyén, el otro pueblito, ¿cómo se llama? Tan lindo que está por ahí. El Hoyo. El Hoyo, exactamente, Hermoso. no me salía también. Cholila. Pero bueno, sepan que va a haber lluvia y bastante. Bueno. Para los próximos días, ¿eh? A ver qué más tengo para compartirles. Perito Moreno, la actual 2 grados centígrados, sensación térmica 3 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, viento del oeste-noroeste a 19 kilómetros en la hora, humedad 85%, parcialmente nublado, así se presentará el cielo durante la mañana y hasta el mediodía, mayormente nublado durante la tarde y en la noche definitivamente nublado. Bien. Con vientos que pueden llegar a los 30 kilómetros en la hora en horas de la tarde, y la temperatura máxima va a llegar a los 6 grados centígrados. Esto en el noroeste de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, perdón. En tanto, en la zona de Río Turbio, ¿vos ya tenés actualizado algo? No, tengo actualizado Pico Truncado, déjame decir que tienen 7 grados 8 décimas de temperatura, linda la mañana, 4 la sensación térmica con cielo parcialmente nublado y esperan una máxima hoy de 8 grados que están ahí ya de tocar. Perfecto. Me voy a la cuenca minera Río Turbio, 28 de noviembre. Está lloviendo, algunos chubascos allí en la zona, 2 grados la temperatura, 1 bajo cero la sensación térmica, humedad 78%, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, mayormente nublado, así se presentará el cielo durante gran parte de la jornada, a las 5 de la tarde nublado en adelante, y la máxima llegará a los 5 grados centígrados, según esta fuente que es weather.com. Está lloviendo en estos momentos en la cuenca minera. Bueno, muy bien. San Julián hoy está, al menos en el servicio meteorológico, un poquito demorado, porque no estaban actualizados hasta recién los datos correspondientes a las 8, estaban los de la franja horaria anterior, pero como uno es persistente, finalmente llegaron. La actual
el 3.715 y el 6.004. Y el bingo, 1,5 millones de pesos para Río Gallegos y el cartón 4.484. No salió el pozo acumulado, así que el próximo sorteo, que va a ser el próximo lunes, el lunes 22 de julio, habrá como pozo extra la cifra de 4 millones de pesos. Eso en lo que respecta al telebingo. Sí. En tanto que el rebingo, que también sorteó anoche, no salió el monumental super pozo acumulado, así que el próximo sorteo se ha incrementado y llegó a los 15.210.000 pesos. 15.210.000 pesos a la bolilla número 40, el acumulado del rebingo, que anoche tuvo estos ganadores en la ronda que se juega. Sí. 200.000 pesos a la línea para el cartón 7.852, vendido en 28 de noviembre. Revisen, 7.852 el número de cartón, y el bingo vendido en Río Gallegos, $500.000 de pesos para el 6.402. Después se le contamos a Nica, se lo repetimos, por las dudas. Dale, y pasen, si no prestaron atención, pasen por la fanpage del Facebook de Lotería de Santa Cruz. En todo caso, ahí está toda la información volcada, la información oficial, ahí está dispuesta para todos ustedes, Muy bien, ahí está el repaso y le agradecemos mucho a nuestros auspiciantes que nos acompañan en cada inicio de jornada. 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. Dentro de algunos minutos vamos a estar hablando con el intendente de Puerto Deseado, con Raúl Pirri Martínez, porque esa ciudad ayer cumplió 140 años. Tuvo sus festejos, tuvo su acto. Así que ese será el motivo de la entrevista que le realizaremos al intendente de esa ciudad. Bueno, cómo no. Una ciudad muy linda, con mucha historia, ¿no? De las primeras, de las más antiguas que tiene nuestra provincia. Así que bueno, ese es el motivo por cual estaremos hablando con él dentro de 10 minutos aproximadamente. Bueno, ¿no? Varias cosas también para consultarle, porque también a través de la información oficial leíamos que en estos días que estuvo Iris Rasguido, ¿no? A quien estamos esperando que finalmente se haga a cargo de manera oficial o que jure, que asuma al frente del Consejo Provincial de Educación luego de haber renunciado y el cuerpo aceptado esa dimisión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. No juró. No juró. Pero se ve que no es un trámite esencial, porque ya está a cargo en funciones. No, absolutamente. Sí, está, pero bueno, estoy diciendo solamente que no juró. Sí, incluso el otro día me decían que hasta la esperaban en la paritaria, ¿no? Del Consejo de Educación. Pero bueno, evidentemente hay otras cuestiones y otros trámites, otras cuestiones burocráticas también que se tienen que hacer. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que vamos a hablar con el jefe comunal de Puerto Deseado y, como decía, si mantuvo reuniones, encuentros con la profesora, entre otros, Iris Rasguido, que estuvo en esa localidad. Exactamente, una maravilla natural que tenemos en la provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado. Lástima que nos queda a trasmano, ¿no? La 281, que es la ruta que separa, o que une en realidad la ruta 3 que vincula con esa ciudad, pero una belleza también de ciudad por lo natural y por su gente. Hasta el mismísimo Darwin quedó deslumbrado ante las maravillas. De hecho, hay un lugar que se llama Los Miradores de Darwin, claro, en la desembocadura del río Deseado. Y tanta historia tiene Thomas Cavendish, un corsario de muchos años, de los primeros navegantes de estos mares australes. Pasó ahí una temporada, de hecho de ahí deriva el nombre, ¿no? Porque su barco emblema,
Claro, exactamente. El barco, una de las naves emblemas de este corsario, Cavendish, se llamaba así, el principal, Desiree, ¿no? Y de ahí se toma el nombre de puerto, o sea. Así es. Bueno, vamos a estar hablando con el intendente de esa localidad dentro de unos poquitos minutos nada más, pero no va a ser nuestro único entrevistado, nuestra única convocatoria en esta mañana. Así es, también vamos a estar hablando con Carlos Monsalvo, ¿no? Carlos Monsalvo, él es el secretario gremial del CIPGER. El CIPGER es el sindicato de petróleo, gas privado y energías renovables de aquí el sindicato del que salió Vidal. Del que salió el gobernador. Petroleros privados que era, ¿no? ¿Privados era? Sí, claro. privados. El que, claro, después está el otro jerárquico, pero este es el privado. Este es privado. Del que salió el gobernador. Por eso es que ahí se focaliza la atención, básicamente por eso, ¿no? Bueno, bien, él es el actual secretario gremial de esta conducción. Hay una sola lista y también se propone en la continuidad, ¿no? Acompañando a Rafael Huenchenen, que va por la elección. No digo reelección porque él en realidad nunca fue electo. Él se quedó con la Secretaría General del Sindicato tras la renuncia de Claudio Vidal. Claro. Era el segundo de Vidal y por eso es que hoy está ocupando ese lugar. Pero electo no fue. Sí, como cabeza de lista, claro. no lo había sido. Bien, ayer tuve la posibilidad de hablar con él, con Carlos Monsalvo, y nos comentaba que hay una sola lista. La lista oficial, la lista de ellos, claro, pero igual debe hacerse la elección como corresponde. Como está estipulado. Claro, claro. Bueno. Alrededor de 7.100, más de 7.100 afiliados tiene el sindicato acá en la provincia de Santa Cruz. Sí, sí, realmente uno de los más numerosos sin lugar a dudas. Así que también vamos a estar hablando con él en algunos minutos, más cerca de las 9 de la mañana. Aquí en Río Gallegos todas las mesas dispuestas para votar están concentradas allá en el Salomón. Sí, en el Polideportivo. En el Polideportivo Salomón, allí en la calle 1 del barrio San Benito. 1 y 2. Así es, pero bueno, en varias localidades de la provincia se va a estar votando en esta jornada. Así que ese será otro motivo de entrevista hoy. En esta mañana. Y en esta mañana recién lo veíamos a través de la señal de TN, que es la que tenemos en este momento en el tele. Y también lo leíamos como título destacado en los distintos portales del orden nacional. Llega el primer animal a Palermo y lo recibe el flamante secretario de Agricultura. Comienza a comenzar la exposición rural de Palermo en un momento muy significativo y también muy significativo para el campo en general y para el campo patagónico y santacruceño en particular. Comienza esta exposición. El recién designado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, participa, lo veíamos en imágenes, este martes, hoy, en la Sociedad Rural Argentina, del acto tradicional donde se recibe al primer animal que ingresa a las filas de la entidad para participar de la Exposición Rural 2024, esa muestra que este año se va a desarrollar en el ya tradicional predio ferial desde el 18, porque es el día que se inaugura, ¿no? No se inaugura hoy con la entrada del primer animal, pese a que hay un acto. Esto siempre se da de esta manera. Va a ser del 18 al 28 de julio. Bien. ¿Sí? Esta muestra, que es emblemática para el sector, esto lo dice el diario Perfil, convoca a los criadores de genética animal de varias especies, en especial bovinos, equinos, ovinos, porcinos y aves. Además de su valor, muestra lo mejor de la genética, y además es un cónclave importante para la política, lo sabemos bien esto también,
con lo cual es común la asistencia de la clase dirigente. Este año Javier Milei ya confirmó su participación para la apertura oficial del evento, que será a fines de este mes, una vez que todos los campeones de las distintas razas y categorías ya hayan sido elegidos y seleccionados. Perfecto. Así que de esta manera comienza la exposición rural. Lo veíamos a Nicolás Pino, que es el presidente también de la Sociedad Rural Argentina. Algunos de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar: saquearon un local en pleno centro durante los festejos. Esto es lo que comentábamos ayer cuando empezábamos, ¿no? Que teníamos ese rumor. Finalmente se confirmó esto, que ocurrió en la madrugada de este lunes, ubicado acá sobre calle Zapiola, a la vuelta de la radio, donde los delincuentes ingresaron a ese local, que hasta hace días era un local de ventas de donas. Decimos hasta hace días porque ya cerró. Ya había cerrado, sí, lo comentábamos a la mañana. Robaron diferentes productos electrónicos y la caja registradora. Qué desastre. Y ahí quedaron escrachados, ¿no? Porque se ve al menos la captura, una fotocaptura del video, mostrando ahí a unos con la camiseta argentina que entraron al local y se llevaron esto que les decía, ¿no? Como en cada festejo, dice la nota, por la obtención